Estamos solos. Estamos con la ausencia de don Vladimir. Es decir, sin don Vladimir. Sí. Estamos ante la no presencia. Así como dicen, ahora son capaces. Sí. No, en estos días, una de las cosas que han estado debatiéndose en el nivel general, ¿no? Digo, no solo con respecto a Costa Rica, sino con respecto a Estados Unidos y Europa, es el tema de la responsabilidad que le cabe o no le cabe a la prensa en el asunto del manejo confuso de la verdad en política. Ya sabemos que hay se ha despertado una especie de epidemia entre los políticos. Pero es que la verdad se puede manejar. Bueno, por lo menos... Es que me llamó la atención el manejo de la verdad en política. Sí, en política la usan como un chuica. Bueno, es que justamente uno dice, la verdad es siempre relativa, y cuando uno la menciona siempre sale alguien que dice, bueno, pero defíname la verdad, usted la conoce, y ya eso es ponerse chuscos, ¿verdad? No. Cuando uno habla de la verdad, habla de una aspiración, es como cuando habla de la democracia. Porque yo estoy esperando que alguien me presente una democracia cristalina. Sí. Y yo no la he encontrado en ninguna parte. Es más, todavía hay necios que dicen que la democracia nació en Grecia hace... No, mentira, eso era democracia. Decía te va a extrañar porque era un cardenal en Colombia, en la época de Rojas Pinilla, hace tiempo, era bajito, y entonces estaba Roberto Fernández de embajador, yo era el segundo de la embajada, y en una recepción estábamos conversando y dice, lo oigo conversando con Roberto, entonces me acerco y le está diciendo, vea, es que la verdad nos acerca al demonio. ¿La verdad? Nos acerca al demonio. Y entonces Roberto dice, a ver, explíqueme eso, monseñor, ¿cómo es la cosa? Pues sí, porque la mentira es una creación de la mente, es espiritual, eso nos acerca a Dios. La verdad es algo concreto, que se toca, que existe, eso nos acerca al demonio. Y me dio una risa, qué explicación más sofística. No, porque, vamos a ver, incluso en ciencias, pues la verdad siempre es vulnerable, ¿verdad? Una teoría científica empieza a ser muy útil porque explica muchas cosas y lo va explicando todo, pero un día llega a un límite después del cual hace falta una nueva teoría. Sí. Y admitimos que no es que la teoría vigente era falsa, no la podemos llamar una mentira, sino que era la verdad accesible. ¿Cómo es que le damos ahora la verdad alternativa? No, es que ahí hay donde vamos. Entonces, la verdad alternativa consiste en decir, como si que la Tierra es plana. Sí, es una verdad. Perdón. Y claro, cuando se trata de asuntos de orden psicológico, social, político, sí, es cierto, la verdad se vuelve como más... dúctil. Exactamente. Sí. Pero no al punto de que entonces usted diga que en un lugar había 100,000 personas y sabe positivamente que ahí no podían caber. Sí, pero bueno, ese tipo de cosas es lo que... Y como se está dando ahora esa epidemia, donde es que lo vemos, los políticos, a veces incluso saben que si se inventan un eslogan totalmente absurdo, lo usan y sin ningún temor, porque sabiendo que por absurdo se convierte en una mentira.
cuando alguien me pone en una valla publicitaria, más y mejores medios de transporte público. Eso es como escribían Caperucita y el lobo. No, dígame, ¿qué es lo que está pensando realmente? Sí. Pero, entonces, esa es una verdad que es una mentira, una verdad tan pervertida que se convierte en una mentira, ¿verdad? Y es más que pervertida, es perversa. Bueno, sí, perversa. Y claro, y la usan, y se sacan una foto con ella en las vallas. ¿Cuál es la responsabilidad de la prensa en esa perversión de la búsqueda de la verdad? Porque finalmente de ella depende, la prensa se suponía que era un instrumento básico para ese fin. Que lo diga, todos básicamente los padres de la patria americana intuyeron eso, lo fijaron como una necesidad que hubiera una prensa independiente, pero veraz. Porque independiente para mentir, eso no nos... Y mucha parte de la prensa, no digamos que a la mentira directa, pero sí el ocultamiento de la verdad. Sí. Hay un fenómeno desde nuestro tiempo que es crucial y trágico, y en él se originan muchos de los males actuales, que fue la invasión a Irak, que fue justificada con base en unas mentiras sórdidas, evidentes. Y yo recuerdo a los periodistas de CNN en Bagdad esperando el bombardeo. Sí. ¿Y por qué no decían que ese bombardeo lo iban a hacer basándose en una mentira, que estaban matando gente inocente basados en una mentira? La prensa británica, ¿qué dijo de Tony Blair, ese mentiroso? Yo creo que a Tony Blair lo engañó Washington, ¿verdad? Creo. Bueno, digo yo, eso es lo que él dice. Eso es como decir que a Aznar lo engañaron. Aznar se tiró como un lacayo, que ni siquiera hacía falta. Porque después resulta que los soldados españoles que pelearon allá en Afganistán, por ejemplo, se mostraron de los más cobardes. Entonces no sirvieron para nada. Además, cuando llegó el presidente Medvedev a Madrid, y da la casualidad que yo estaba en Madrid, yo no me acuerdo por qué diablos, ni siquiera lo recibió el rey, sino que se encontró con Rodríguez Zapatero. Y lo que la prensa española señaló como más importante es que habían convenido en que cuando el contingente español de Afganistán tuviera que salir de pinta, los rusos les prestarían aviones y aeropuertos para que salieran por Rusia. Sé que claro, ya no era el gobierno. Y lo curioso es que el soldado español está caracterizado como bravo y fuerte. Cuando la guerra de las Malvinas, en el Congreso de Estados Unidos, en el Senado, hubo un senador que declaró que a Inglaterra le iba a ir mal dependiendo de que los combatientes argentinos fueran españoles o italianos. Si eran españoles se iban a perder los... Sí, así es. Pero es que es históricamente comprobable, ¿verdad? Hay una... Pero bueno, la cosa es que sí, efectivamente, de los españoles, hasta donde se sabe, nunca han sido como de los que se retiran fácilmente, y por eso la guerra civil fue tan brutal por eso. Sí, claro. Así es. Pero de todas maneras, el punto está en que entonces la prensa, por lo menos en Estados Unidos y en Gran Bretaña, se prestó para la mentira. Bueno, pero eso no quiere decir que la verdad pura y simple no exista, que ellos la deformaron
con propósitos, no sé, de destruir y apoderarse del petróleo, que es lo que se dice ahora, no quiere decir que no existía la verdad. La verdad es cuando tenés una serie de hechos confirmables, hechos concretos, reales, y los relatás, eso es una verdad. Sí, claro. El hecho es que los deforman. Ese es el problema, ¿verdad? No, ve, por ejemplo, ahora a uno le dicen, bueno, ese loquito de Norcorea es un peligro porque tiene armas nucleares. Claro, eso no va a ser mentira nunca. No, además él es muy franco. Eso no va a ser mentira nunca. Y por supuesto uno entiende que no sea tan fácil que decidan invadir Corea del Norte. Y eso explica también por qué sí fue fácil, teniendo armas de destrucción masiva, Saddam Hussein lo invadieron, sí, porque sabían que no las tenía. No las tenía, claro. Y la lógica dice que estaban mintiendo. Sí. Y la prensa estadounidense y británica no está integrada por idiotas. Tenían que... No, yo creo que Bush, más que Bush, ahí fue el vicepresidente, ¿verdad? Que fue... Sí. El tontito era Bush y el otro era el inteligente. ¿Cómo? El tontito era Bush. Es que sí, tenía fama de tontito. Sí. En muchas cosas. Y el vicepresidente tenía fama de pícaro y de... Sí. Sinvergüenza, ¿verdad? Porque él fue el que creó toda la fantasía esa de las armas ahora de destrucción masiva. Hay un montón de inventos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el vicepresidente? Cheney. Muy chineado. Suena como el chancho, el chanchito. Bueno, el asunto es que, y esa pregunta, ¿qué responsabilidad tiene la prensa en esa nube de verdad difusa que se ha creado? Hay que examinarla, ¿verdad? No es que todo se lo van a achacar a la prensa, pero creo que tienen que reexaminarse. Pero, bueno, hubo hasta una especie de película que relató cómo ciertos sectores de prensa pusieron en tela de juicio lo que se estaba diciendo. Pero es que los podían declarar de traidores también. Bueno, claro. ¿Qué problema? Va a decir, sobre todo cuando hay una potencia militar que está haciendo afirmaciones de esa naturaleza, ¿va a decir? Vos leíste eso, vos te acordás, no te puedes acordar al pie de la letra, pero recordás el texto de Stefan Zweig, en la parte en la que él explica el clima que se dio entre los intelectuales antes de las dos guerras mundiales. ¿Eso no fue en una conciencia contra una tiranía? No. Creo que eso es del posterior. Porque ahí hace un análisis sobre... Pero ahí, por ejemplo, pone ya no tanto a la prensa, pero sobre todo habla de los intelectuales, los escritores, que sobre todo cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, todavía la voz de los escritores se escuchaba, era respetada, porque ahora no, ahora usted coge al intelectual más famoso, más connotado, para usar un término. Sí, y habla y mejor le preguntan a Lady Gaga qué piensa, ¿verdad? Sí. Pero en esa época él sintió como a él le pasó esto. Él estaba en Bélgica, en Ostende, justito antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, y la playa de Ostende estaba como estaba cuando yo estuve ahí, llena de alemanes. Sí. Él era austriaco y se fijaba en eso. La mayor parte de los turistas eran alemanes, tranquilos, porque todo el mundo estaba convencido de que la guerra no podía estallar porque había habido mucha paz y los políticos eran muy responsables. Sí, claro.
Y de pronto surge un hecho que fue el asesinato. No, incluso yo creo que eso fue un pretexto, ¿verdad? Eso fue un pretexto, sí, él claro, lo demuestra ahí. Claro, porque claro. incluso dice que en Austria no querían al heredero ese que mataron. Sí, sí. Lo detestaban, todo el mundo estaba más bien feliz porque entonces el heredero del trono iba a ser otro que sí querían. Sí, sí. Pero bueno, el asunto es que... Bueno, eso comentaba Zweig. Sí, claro, claro. Sí. Uno siempre piensa matar, claro, el heredero del trono. Lo detestaban, la misma familia, los Habsburgo en general le tenían mala leche. Es más, cualquiera podría pensar que ellos fueron los que le pagaron al boníaco aquel para que le pegara el tiro. Pero, qué horror. No, la verdad es que uno... La historia no ha dicho eso. No. Todavía no ha aclarado ese asunto. No, porque ni Dijeron, siquiera pudieron demostrar que el gobierno serbio era culpable. ¿eh? Sí, no, nada, todo quedó en el aire. Entonces se resolvió con una guerra. Sí, pero el asunto es que estando él en Bélgica, Pacífico, los belgas preocupadillos, pero de ahí nada más se habían puesto un poquito al ejército en alerta. Pero los belgas corrientes, comunes y corrientes, hablaban con los alemanes y los austriacos y todos concordaban en que no, que había un pacto que prohibía que Bélgica pudiera ser ocupada por Alemania. Y de pronto llegó alguna noticia y empezaron a llenarse los trenes y a Zweig, le tocó coger el último tren que salió de Bélgica para Alemania. El último. Y llegó a Alemania, pero en el camino el tren se tuvo que detener para darle paso a un convoy muy raro. ¿Dónde leíste eso? Es que eso me suena familiar, pero... Eso lo leí en un texto de Zweig. Sí. Entonces resulta que él vio, como siempre andaba fijándose en las cosas, sí. se puso a fijarse en el convoy y de pronto el viento levantó una lona y él vio que iban unos cañones y entonces dijo, ahora sí, empezó la invasión de Bélgica. Claro. Y entonces se disparó y se fue para Viena, como a su casa, ¿va? Claro. Pero todo el mundo confiaba, él que era un intelectual informado. Sí, había una clase intelectual. Creía que eso no podía pasar. Sí. Y después, cuando ya la guerra empezó, llegó un momento en que le tocó, a él lo pusieron a trabajar en unos archivos y le encargaron una misión que era recoger anuncios oficiales que los rusos habían puesto en la zona que habían ocupado en lo que ahora es en Galicia, lo que ahora es Ucrania. Sí. Con el fin de tratar de sacar información de ahí, ¿verdad? Eran como las mandas municipales que habían redactado los rusos. Y entonces él tuvo que ir a esa región y vio la porquería real que era la guerra, que no era lo que decían en Viena y en Budapest. Sí, algo poético. Sí. Y decidió que había que hacer algo. Y se puso de acuerdo con Romain Rolland, el francés, sí, para hacer un movimiento desde Suiza para reunir a los intelectuales de Alemania, Austria, Italia, Francia, para hacer algo, para parar la carnicería. Era muy tarde. Y en Alemania nadie se atrevió. No, claro. Nadie. En cambio, en Francia encontraron algunos, pero en Francia nadie y se acabó el movimiento. Alemania, o sea, de nuevo viene el problema de que hay quienes, siendo, entre comillas, pacifistas, cuando llega la hora de los trabucos, se enardecen, pierden el sentido de las dimensiones y ahí es lo que puede pasar ahora en algunos países con este asunto del retorno del racismo, la xenofobia. A mí me escandaliza eso que pasó en Filadelfia con el cementerio judío. Sí. ¿Y cómo va a ser eso? No, barbaridad.
destruyeron. Es que, bueno, tal vez era un poco aventurado, pero el que ha provocado todo eso es Monsieur le Président Trump. Es decir, que es tan desbocado, es tan poco cuerdo, esa es la realidad, para soltar frases como omnipotentes, ¿verdad? Él es un emperador del mundo, él tiene, ¿cómo fue que dijo? Ahora sí hay un presidente en los Estados Unidos. Sí, sí. Ahora sí hay un, es decir, como si que el hecho de que haya una persona diciendo estupideces y retando al mundo entero, diciendo que Estados Unidos es el non plus ultra, porque eso es lo que dice, y que los demás son basura. Pero sí, es que acordate, Primo Levi, el escritor judío que sobrevivió a Auschwitz, italiano, como que tenemos que aterrizar. Decía, no, para aterrizar, que los diálogos entre Hitler y la multitud eran intercambio de truenos. Eso es lo que está pasando. Sí, bueno, pero este dice que la prensa está ofendiendo al pueblo, no es a él. Sí, esa es una frase hitleriana completamente, es el pueblo. Hay una identificación de su persona con eso que llama pueblo. Bueno, señor, perdone la demora y la de fresa, oye.